pero vamos a hacerlo muy hablado. Bueno, hágale pues. Bueno, la primera pregunta es: ¿por qué jugársela por la juventud a pesar de que ha sido estigmatizada? La juventud que el 28 de abril del 2021 salió a manifestar su indignación equivale, en mi opinión, a los segundos comuneros de Colombia. Los primeros comuneros estallaron en 1781, o sea, hace 200 y pico de años, 250 años casi, y estos de ahora son los segundos comuneros en pleno siglo XXI. Nos la jugamos, y yo particularmente me la jugué porque intuyo que estos muchachos y muchachas que salieron de las barriadas populares, de las zonas rurales, tienen una cosmovisión muy distinta a la de los mayores en Colombia, y ellos no están buscando ni la guerra, ni que se acabe la economía del país, ni que cambie el modelo político democrático del país. Ellos lo que están pidiendo son cosas sencillas, de sensatez política: estudio, trabajo o generación de ingresos, no tener hambre y que no se roben más el país. Y esto es un derecho fundamental, y a esos muchachos los estigmatizó el gobierno y la matriz mediática, y nosotros decidimos darle voz y rostro. ¿Esta es solo una apuesta para los jóvenes o por los jóvenes? Es una apuesta con los jóvenes, no con los jóvenes. Yo estoy convencido de que si en esta década no logramos darle una vuelta de torque al país, pues los muchachos que van a ser adultos y mayores dentro de 40, 50, 60 años van a estar diciendo dentro de ese poco de años: hombre, qué país se nos fue de las manos. Si los ayudamos, si los empujamos, ellos van a ser capaces de redireccionar el rumbo del país, y por eso hay que trabajar con ellos, con la mano de ellos, no para ellos ni por ellos. Bueno, ¿qué piensa del caso Andrés Escobar? Es algo que se ha hablado mucho en las redes y preferentemente a todo lo que se ha movido en ese... Que es el botón de muestra de lo que es la cotidianidad de el ambiente, digámoslo, político, ideológico que se vive en Colombia. En Colombia tenemos una sociedad narcotizada y paramilitarizada. No es el Estado es su consecuencia. Estamos narcotizados como sociedad y estamos paramilitarizados como sociedad. Si usted ve, en Ciudad Jardín, un Andrés Escobar lo que está ejemplificando es la ley del más fuerte y de que la justicia no se respeta. Ellos mismos, que son supuestamente la gente que tiene más acceso al poder, más acceso a los beneficios de la institucionalidad del país, no la tienen en cuenta y deciden hacer justicia por su propia mano, pero de la mano de bandidos, de grupos criminales unidos al narcotráfico, porque el paramilitarismo no nació de nada distinto a narcotraficantes que decidieron juntarse para enfrentarse a quienes consideran sus enemigos. Pero eso que criticamos tanto en Ciudad Jardín, también habría que criticarlo en Agua Blanca, y en Siloé, y en Terrón Colorado, y en Los Chorros. Le voy a decir por qué. Porque si usted observa, en un barrio popular, llega en la cuadra de pronto un muchacho, una persona a vivir allí, y llega con cadenas y con anillos y con joyas, y llega en carros de alta gama, y lo ve entrar a su casa con mujeres muy edulcoradas en su belleza. Casi que como que la percepción de la vecindad es: no, ese señor es don fulano, vamos a respetarlo, qué bueno que esté viviendo aquí. Pero si al otro día o a la otra semana llega un indígena, llega un campesino, llega un negro, llega un homosexual o llega una lesbiana a la misma cuadra donde vive el lavaperros o el emergente narcotraficante, la comunidad del barrio popular se siente incómoda con esa negra y con ese indio, con ese campesino y con ese homosexual que vive allí. Es decir,
ya está en los tuétanos de nosotros que vale más ser paramilitar y narcotraficante que ser negro, campesino o indígena. Bueno, conforme a todo el estallido social y todo lo que usted vivenció en los puntos de resistencia de manera real, porque por a través de lo que usted vio, decidió a través de su medio del Canal 2 pues denunciar esto, ¿qué opina de la fuerza pública? Que lamentablemente la fuerza pública en un país como Colombia perdió su esencia como, hablo específicamente de la policía, perdió específicamente su esencia de fuerza civil, fuerza para apostar por la convivencia ciudadana, y se convirtió en un aparato militar más. Cuando la fuerza policial se convierte y ejerce prácticas militares, dejó de ser fuerza civil y se convirtió en una fuerza de choque, que es lo que es el ejército. Y eso es lo que ha pasado aquí, pero con un agravante, que la deformación que hay en la escuela que reciben los policías, desde el primer hasta el último nivel, es terriblemente cruel. Entonces, ellos aplican lo que los psicólogos y los psicoanalistas hace rato nos han enseñado: maltrata tú a un ser humano, humíllalo de tal manera que él se siente intimidado ante ti, para que él desfogue su ira y su resentimiento ante el que considera a su turno el más débil afuera. Y esa es la sucesión de esa recriminación social. Como esos policías han sido humillados por sus superiores y no pueden enfrentárseles por muchas razones, cuando salen a la calle enfrentan al ciudadano, a la gente del común, porque los consideran ahora a su turno los inferiores, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que admitir que la fuerza policial está llena de bandidos. A mí me da pena con quienes consideran que yo por eso soy incendiario. Lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo. Hoy la fuerza policial tiene un sistema tan pobre de selección de las personas que hacen parte de ella, que ahí cualquier delincuente que venga ya como delincuente o que en el proceso se forme como delincuente tiene cabida, solo que tiene la patente de costo de tener un uniforme y tener armas pagadas por nuestros impuestos para afectar el propio pueblo. Bueno, conforme a eso, a través de lo del estallido social, muchas personas, o jóvenes más que todo, eran muy apolíticos, no les gustaba la política, ignorábamos mucho el gobierno, el tema de lo que se movía en ese sentir, digamos, de votar por ciertas personas, de saber qué es derecha, qué es izquierda. Como en su posición, ¿usted qué le ha parecido el gobierno de Duque? ¿Qué le ha parecido en todos estos años que él ha ejercido? El gobierno de Duque obedece a un guión del Centro Democrático y de la derecha colombiana que tenía como propósito básicamente mantener la guerra, el estado de guerra en país. Mire, a Colombia, a la derecha colombiana lo que más le interesa, y a las mafias entronizadas en el poder del Estado, lo que más les interesa es el caos social, la guerra, la sensación de zozobra en la sociedad, porque eso es lo que justifica que ellos primero sigan arreciando con sus prácticas criminales, pero en segundo lugar, de esa manera ellos pueden esconder o invisibilizar sus prácticas corruptas. Es claro que Odebrecht no habría salido a la luz pública, ni lo de Hidroituango y otras tantas más, si hubiéramos estado todos los días llenos de noticias donde las FARC se enfrentaron con el gobierno, con el ejército en tal parte, las FARC hoy en tal parte, mañana en tal otra, porque todo el mundo estaba centrado en que hay una guerra en Colombia. Pero como nos quedó un poquito de tiempo para escuchar otro tipo de noticias, nos encontramos con que el río Cauca nos lo están secando, nos lo están desviando de curso, están dejando río abajo una cantidad de gente en altísimo riesgo de muerte física y además de desertificación de sus tierras, etc. Pero además también nos encontramos con que el gobierno de Iván Duque fue un gobierno financiado por la ñeñe política,
y que hay una cantidad de asuntos muy ligados a la vicepresidenta y demás. Todo eso, si hay paz, todos nos vamos a focalizar en eso. Si no hay paz, no tenemos tiempo de focalizarnos en ese tipo de prácticas corruptas y más bien nos vamos a poner a mirar a los mutilados, a los sin ojos, a los asesinados, a los desaparecidos y a los de las masacres. Y eso se llama cambiar el foco. A eso llegó Iván Duque, a cambiar el foco, porque el gobierno de Juan Manuel Santos, y yo no estoy defendiendo el gobierno de Juan Manuel Santos, pero el hecho de haber alcanzado a dejar un pacto, un acuerdo de paz firmado con la guerrilla más antigua y vieja del mundo, era una luz de esperanza para que el país comenzara a hablar de otros temas. Eso, hablar de otros temas, era sacar a flote todas las cosas inaceptables que ha tenido el establecimiento de poder, y por eso él vino a hacer lo que está haciendo. Bueno, conforme a lo que pues, nos plantea aquí, ¿usted qué cree o qué elementos fundamentales debe tener en cuenta el nuevo gobierno para usted, para Humberto Tejada? Pues mire, yo diría que si con la dinámica de ustedes, la juventud, logramos que ustedes movilicen a las comunidades, porque hay muchos muchachos que no va a votar, o porque no han inscrito la cédula, o porque son antielectorales, o porque tienen antecedentes judiciales algunos, o porque les da miedo ir a registrarse para que queden ahí con una señal de rastreo. Pero ustedes sí pueden incidir en sus papás, sus madres, sus abuelos, sus tíos, sus primos y los vecinos. Porque yo soy muy poco optimista de que la muchachada vaya a salir a votar. Ya a Tara Mocus le pasó hace 11 años, ¿sí? Que el sábado anterior él creía que él estaba ganado, porque él creía que la juventud, la famosa ola verde, lo iba a poner de presidente, y al otro día los muchachos se quedaron durmiendo y viendo partidos de fútbol, porque ellos son antielectorales. Entonces, ese es un dato, que si ustedes logran movilizar, y así no voten ir a ser testigos electorales, ir a ser pregoneros y cosas de esas, es posible que haya un cambio de régimen. Yo no puedo decirlo con certeza porque la situación en Colombia es muy difícil, pero si hay un cambio de régimen, tiene que ser un cambio que no ideologice la nueva apuesta de gobierno. ¿Qué quiero decir con ello? Aquí no se trata de si es comunismo o si es capitalismo, si es democracia o es dictadura. No, esos debates dejémoselos a los académicos. Aquí el debate ahora es de sensatez política y de inteligencia social. El gobernante que llegue alternativo al partido que hoy hay debiera de pensar en qué hacer para que en Colombia no haya hambre, qué hacer para que en Colombia niños, jóvenes y adultos puedan estudiar, qué hacer para acabar con los empleos y las formas de emprendimiento basura, qué hacer para que el país no se nos siga llenando de forámenes en los páramos y en los bosques y nos dejen desiertos y huecos multinacionales extractivas. Si ese gobierno llega con unas 5 o 6 ideas muy concretas que sean realizables, el país comienza a enrutarse. Pero si llega aquí a abrir un debate ideológico de que es que conmigo gobiernan solo los que creen en el socialismo o en no sé qué tipo de orientación, vamos a perder 4 años. Y ustedes, los muchachos, no pueden permitir eso. Ustedes, así como plantaron cara el 28 de abril durante 3 meses, tienen que notificarle a cualquiera que sea el gobernante que llegue en el 2022 que ustedes no están dispuestos a tolerar que venga a seguir acabando y atirando por el despeñadero al país. Un país como Colombia tiene todas las posibilidades de darle educación gratis a la muchachada y a los niños. Eso está demostrado en Alemania, en Francia, en Holanda, en Noruega, en Italia, en España, que nadie puede decir que España sea un país de los más ricos. La educación es gratis a nivel de educación primaria y secundaria, y en la educación universitaria hay mucha educación pública, o gratis o de muy poco costo, y son países capitalistas.
Vaya a Canadá, exactamente lo mismo. Vaya a Estados Unidos, allí encuentra la misma alternativa. Vaya a Argentina y encuentra lo mismo. Vaya a Uruguay, encuentra lo mismo. Vaya a México, encuentra alternativas como esas. Luego, no se está pidiendo nada que sea irrealizable. Bueno, conforme a eso, ¿usted cuál cree que es la visión de los campesinos en el Valle del Cauca? ¿Qué podría hablarnos sobre ello? Yo no le hablo de los campesinos del Valle del Cauca. Lo que conozco y lo que he conversado con líderes campesinos de varias partes del país, yo creo que los campesinos tienen más claro de lo... con los campesinos pasa lo que pasó con los muchachos. Hasta el 27 de abril, todos los mayores decíamos, esos muchachos de hoy día se la pasan pegados de ese celular, viendo TikTok y viendo cosas y hablando pendejadas. Y los muchachos no piensan en nada. Mentiras. Al 28 nos taparon la boca a todos. Pero además decíamos, no, pues esos muchachos, vean, marihuaneros ahí, parados en las esquinas, midiendo calle, no haciendo nada. Esos muchachos les cabe más el país en la cabeza de lo que muchos de las generaciones mayores creíamos. Con los campesinos pasa lo mismo. Pasa lo mismo que con los negros y con los indígenas. Tienen más claro no solo su situación, sino lo que puede ocurrir a futuro de lo que los citadinos urbanos del tridente andino que es Medellín, Bogotá y Cali, creemos que ellos conocen. Mire, ¿usted sabía que los campesinos organizados en el ¿cómo se llama? En el coordinador agrario están montando los territorios de soberanía alimentaria? Yo no está montando hace un año. Eso tiene como mínimo 10 años, una década. Y tienen todo un enfoque de algo así como zonas territoriales donde ellos definen la colectividad campesina. Bueno, aquí la vocación es ganadera pero sostenible. La vocación aquí es de maíz, frijol y legumbres. La vocación aquí es de bosque, reforestación. Y ellos lo están haciendo con un criterio de sostenibilidad ambiental, seguridad y soberanía alimentaria. Y ya hay experiencias muy interesantes en varias partes del país. ¿Qué falta con los campesinos? Que haya voluntad política en un gobierno central. Colombia es un país centralista, en un gobierno central en Bogotá y en unos gobiernos centralistas en los departamentos que comiencen a generar experiencias de apoyo a ellos. Yo conozco, por ejemplo, que en Cali, en el Valle, perdón, desde hace varios gobiernos, a pesar de la poca voluntad política de los gobernadores y gobernadoras, hay una subdirección de apoyo al campesino en la Secretaría de Agricultura que viene trabajando hace unos 20 años y tiene logros muy importantes. Yo conozco a la doctora Cielo Londoño, ella es la directora de ese proyecto y ella tiene, yo diría que tiene más de 3.000 campesinos censados de no menos de 30 municipios del departamento o más, casi los 42, donde ella ha ido logrando crear cadenas de comercialización, obviamente en pequeña escala porque no ha habido la voluntad política, insisto, de los gobernantes, pero eso los campesinos lo tienen claro. Si tienen voluntad para que, por ejemplo, si ellos producen tomate aquí y ese tomate, la gobernación lograra tener un mecanismo de transporte que abaratara costos, ese tomate puede llegar a Cavazza. Y en Cavazza estaría dispuesto a comprarlo con sus comerciantes, evitando los intermediarios. El problema es que el campesino no le alcanza la organización para montar los frigoríficos, las tractomulas, no tienen vías suficientes porque las vías que hay son en precarias condiciones. Eso se llama voluntad política, porque el campesino hace mucho rato sabe lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no tiene plata para hacer las vías terciarias, no tiene la plata para montar los cuartos fríos, no tiene la plata para montar los almacenes de acopio y mucho menos tiene la plata para traer los camiones y las tractomulas hasta los centros de consumo. Pero eso está claramente establecido por ellos. Bueno, hablando un poquito de eso, siempre lo hemos, pues personalmente lo hemos escuchado el hablar sobre los empresarios, creo que se cumple un papel fundamental. ¿Usted cuál cree que es la visión y propuesta para los pequeños comerciantes, los que apenas están como en esta iniciativa? ¿Cuál es como su visión y propuesta para ellos? Colombia
Y yo diría que muchos países occidentales debieran tener, como ocurre en países europeos y como ocurre incluso en Estados Unidos, es que eso yo no me estoy inventando, eso existe ya. Se diferencia el tratamiento y la política pública que hay con la micro y pequeña empresa a la que se aplica para la mediana y grande empresa y la que se aplica para las multinacionales y transnacionales. Es decir, es como si existieran tres subconjuntos dentro de lo que se llama el empresariado, porque usted no puede pretender a ese señor de la panadería de la esquina que tenemos aquí al frente darle tratamiento de tostado. Este es un panadero que tiene ese solo punto, pero Tostado es una cadena transnacional también de panaderías. O usted no puede darle tratamiento a la persona que vende flores aquí en la cuadra siguiente para los cumpleaños y las fiestas especiales que la que se le da a los floricultores exportadores de flores a Estados Unidos y a Europa. Ellos son mega empresas, estos son micros y pequeños empresarios. Ahí hay un vacío enorme en la política pública, porque los legisladores y los gobernantes meten en el mismo saco al pequeño al micro, con el pequeño, con el mediano, con el grande y a veces con la multinacional y con la transnacional. Hay que diferenciar. Segundo, los empresarios de los diferentes tamaños necesitan tener gremios que tengan músculo financiero, pero los gremios aquí no tienen músculo financiero. Yo conozco experiencias en Europa donde el gremio tiene por política pública una línea de financiamiento que les da el Estado, como quien dice que aquí ACOPI debiera tener una línea donde contra proyectos específicos, obviamente no es regalándoles plata, ACOPI le pueda presentar sin ningún tipo de cortapisa al Estado colombiano, o sea, llámese alcaldía o llámese gobernación o llámese ministerio, una propuesta. Bueno, yo voy a montar este programa de formación para mis empresarios, o este programa de internacionalización con mis empresarios, o este programa de mejoramiento de semillas o de mejoramiento de insumos, dependiendo de lo que represente, sin que pase por las cámaras de comercio y por las universidades, porque al final, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que las platas que dicen llegar para los empresarios llegan a las universidades, al SENA y a las secretarías de Agricultura y a un poco de ONGs que tienen un poco de funcionarios que son dizque los asesores de los empresarios, y usted va a ver esos asesores en su vida han invertido 100.000 pesos en un proyecto de riesgo y vienen a hablarle a un empresario que tiene 10 millones o 20 o 50 o 100 invertidos en un negocio que está a punto de quebrarse, un profesor universitario que sabe mucho de teoría, pero que jamás en su vida ha hecho empresa. ¿Qué le puede transferir a un empresario? Ahí, a eso me refiero yo, que la plata debe llegar a los empresarios para que sean ellos los que determinen a quién contratar y no que el Estado le dé la plata a las universidades para que vayan a hacerle trabajo a los empresarios. ¿Sí? Otra línea, la contratación pública. Eso debería existir sin tanto enredo como existe aquí. Aquí un empresario para llegar a la alcaldía de Cali a que le den un contratico de 20 millones tiene que pasar 2 peajes o 3. El peaje del concejal o del secretario que lo lleva, o de quien lo lleva al secretario para que le dé el contratico. El peaje que le tiene que pagar a quien le hace el trámite interno para que el proyecto final se lo aprueben. Y el peaje que le tiene que pagar al tesorero y pagador para que le haga el cheque. Yo se lo digo, pues yo sé de eso, yo lo he vivido. ¿Sí? Así es. Esto en otros países es inaceptable. Lo que pasa es que aquí se gobierna con hambre, con codicia, con gula, y se contrata de la misma manera. Por eso, esos 2 ejemplos que les pongo son apenas 2 de las talanqueras que tiene el desarrollo empresarial. Y hay uno tercero, que aquí en Colombia todavía se sigue hablando de microempresa como símil de empresario pobre o de empresa de pobres. No, hay que acabar eso. Empresarios somos todos. La prueba es que Bill Gates, quien hoy es uno de los dueños del mundo,
hace 40 años nació en el garaje de su casa. Pero ¿sabe qué tenía él? Que no tiene un pequeño estudiante de tecnología o de universidad que monte un proyecto tecnológico de sistemas en su casa, que escasamente le alcanza para comprarse un computador como este, que le vale 2,5 millones. Y no tiene plata para comprarse software especializados, ni para comprar equipos de rastreo especializados, ni para comprar equipos de comunicación especializados. Entonces, esa empresita de ese señor o de ese muchacho van a ser y va a seguir siendo pobre siempre. Si tuviéramos una microempresa de 1 o de 2 trabajadores, pero con tecnología de punta, esa microempresa se llamaría microempresa solo por tamaño y no por capacidad de generación de riqueza económica. Eso también le falta a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores. Bueno, ¿qué piensa del acuerdo de paz y usted aportaría de alguna manera algo aportaría algo a la implementación del acuerdo de paz? Claro, es que no solamente es el acuerdo de paz, es que necesitamos recuperar la paz, pero no una paz de poemas, no una paz de palomitas, no una paz de festivales con camisetas blancas. Eso es muy típico de la emocionabilidad del colombiano. Nosotros a veces creemos que la realidad se reemplaza con símbolos. Entonces salimos todos con unas camisetas blancas y unos pañuelitos blancos y hacemos así. Y todo el día estamos hablando de paz y por la noche llegamos a la casa y nos damos de trompadas, y nos damos machete y nos damos bala en los vecindarios. ¿En qué quedó esa simbología? En nada, eso es fatuo, eso no sirve para nada. Necesitamos es construir a partir de hechos de paz. Hechos de paz es que al campesino se le abran las vías terciarias. Hechos de paz es que al campesino se le creen centros de acopio. Hecho de paz es que al campesino se le garantice que en Cabaza sea Cabaza la que regule los precios y no los comerciantes que arriendan espacios en Cabaza. Porque si Cabaza le dice al comerciante, usted me puede comprar el tomate entre este precio piso y este precio techo, el campesino sabe que si le vale el producto traerlo a Cabaza, nunca va a tener el riesgo de que tiene que volver con el producto porque se lo van a comprar a menor precio del que vale o que lo tenga que regalar. Nosotros en la Corporación Secán Daniel Aguilar, que es la entidad que tiene que ver con el Canal 2, hace algunos años estuvimos ayudando a campesinos de la zona del norte del valle y nos emocionamos mucho con la piña. Y yo logré con mi equipo un acuerdo con Confandi. Estoy hablando de ustedes unos 10 años, 8 o 10 años. Y le dije al jefe de mercadeo de Confandi que si me recibía piña de los campesinos de Caicedonia y de sus entornos rurales, que necesitamos traer que nos garantizara traer entre 4 y 6 camiones mensuales. Y él me dijo que sí, que probáramos. Y nos emocionamos y nos traímos 2 camiones con piña. Cada camión era de 2 toneladas de piña. Sucede que a nosotros nadie nos dijo que la piña hay que traerla con unos estándares. Entonces el campesino emocionado metió eso en unas canastas, pero en la misma canasta metía una piña que era así chiquita, otra que era mediana, otra que era más grande, una piña que era verdosa, otra que era más amarilla, otra que ya era roja, que ya estaba ya muy madura, ¿sí? Otra que estaba muy sucia, otra que estaba muy limpia. Y cuando fuimos a ver, llegamos aquí a las estaciones de Confandi, nuestra sorpresa cuando los que iban a recibir la piña nos dijo, no podemos recibir la piña. ¿Por qué? Porque no viene con los estándares de compra que tiene Confandi. Y como Secán era la que había empujado eso, nosotros nos encartamos. ¿Y cómo hacemos de volver a esta gente con esos 2 camiones, con esas 4 toneladas de piña? No, hay que ver, a ver qué. Nos fuimos para Mío, nos fuimos para Cañaverales, nos fuimos para su papá, nos fuimos como para 5, para Inter, que todavía existía Super Inter, todavía no le han vendido al Éxito, a ver quién nos compraba. Nadie nos compraba la berraca piña esa. Y desesperados nos fuimos para la Galería de Santa Elena. Y cuando llegaron los 2 camiones, nomás llegaron 2 camiones, aparecieron unos tipos, los campaneros de la mafia, de los paramilitares. Decían, ¿ustedes qué hacen aquí? No, pues que nosotros tenemos piña de Caicedonia y venimos a decir, nos la compran. Zafa de aquí. Aquí solo llegan los que están
O sea, los que están vacunados, los que pagan. Eso es así. Entonces, en medio de la angustia, nosotros a esa gente la convencimos de que nos comprara esa piña como fuera. Terminamos comprando la piña a 300 pesos el kilo. Como dice, para recuperar el valor de la gasolina. Y a Secán le tocó de su caja sacar y darle una platica a cada uno de los campesinos. Esas 4 toneladas eran como de 3 campesinos. A cada uno nos tocó darle una platica como para que no fueran con las manos vacías. Pero esa nos pasó. Y después, terco que es uno, hicimos la misma operación con unos campesinos arriba de Jamundí, cultivando zapallo. Nos habían prometido que nos iban a comprar el zapallo algo así como a 800 o 1000 pesos el kilo o la libra, porque eso se vendía que a 2000 pesos. Entonces hacíamos cuenta con los campesinos y eso lo daba. A ellos les daba una platica. Nos trajimos un camionado de zapallo. Pero sucede, o mejor dicho, el campesino cultivó y dio un camionado. Pero cuando llegó la hora de la verdad, nos lo compraban a 400 pesos libra o kilo. Eso no daba ni para los costos. Y ese mismo camionado llegó aquí, al almacén de cadena, y se vendía a 1800 pesos lo que nos habían comprado a 400. Ahí está, eso es lo que hay que hacer. Al campesino hay que garantizarle que el precio, entre el precio que él vende y el precio que usted como consumidora compra, esa franja es como el 70% de margen, que se lo gane el comercializador o la cadena de comercializadores. Eso no puede ser así. En ningún país desarrollado eso ocurre, ¿sí? En esos países existen las sociedades agrícolas de transformación, que son mecanismos cooperativos y asociativos donde los campesinos se reúnen, cultivan, como lo que están haciendo la dignidad, ¿cómo se llama? Los campesinos organizados en el Dignidad Agraria, algo así que se llama la asociación de ellos. Entonces, ellos no venden individualmente, sino que ellos le venden a una cooperativa o asociación que les garantiza un precio mínimo de sustentación. Y esa cooperativa le vende a otra federación de cooperativas que también les garantiza un precio de sustentación. Y esa federación, que ya junta varias, o sea que tiene músculo y capacidad de negociación, le vende a unas comercializadoras. Ahí el negocio sí sale, porque hay capacidad de negociación. Pero mientras siga siendo que el campesino individualmente le venda al comercializador, está perdida la posibilidad. Hay que asociar a los campesinos para que negocien asociativamente. Eso lo tienen que hacer los gobiernos y los legisladores. Bueno, referentemente a todo lo que de pronto, algunas preguntas que se han generado por redes sociales, cuestionamientos que se han hecho conforme a su precandidatura, ¿por qué usted tomó esa iniciativa y como que también aclarar el por qué usted decidió decir sí? Yo sé que fue algo bastante, el sentarse a meditarlo, ¿será que sí, será que no? Pero muchos no conocen el por qué usted se lanzó a la Cámara, sabiendo de que hubo antemano pues el tema de que se le solicitó esto. Y muchas personas no saben eso, dicen, pues José Alberto Tejada se lanzó al tema político, pero no conocen como esa, queremos saber como el por qué usted dijo sí, un momento que usted dijo y pensó, digamos, en su casa, meditó y usted dice, sí, vamos a apostarle a esto, sabiendo que eso de antemano iba a tener algunas, de pronto, decisiones dentro del canal, dentro del periodismo. Queremos como conocer esa posición suya. Mire, cuando yo salí a cubrir el estallido social, primero hay que aclarar que no era la primera vez que salíamos. Salimos el 21 de noviembre antes, salimos después del 21 de noviembre del 2019 cuando hubo algunas manifestaciones del famoso Comité Nacional de Paro, antes de que la pandemia nos encerrara, y antes siempre cubrimos todas las manifestaciones de los estudiantes universitarios que estuvieron defendiendo la financiación de la universidad pública y el derecho a que el Pilo Paga se acabara y diera entrada a que esos recursos se le destinaran a la universidad pública. O sea, siempre, porque este canal hace parte de una ONG que tiene un trabajo con juventud, con mujeres, con emprendedores y con comunidades desde hace 49 años. O sea, no es de ayer. Yo personalmente llevo 37 años al frente de la organización Daniel Aguilar SECAM, que es la dueña del Canal 2 con algunos socios.
Entonces cuando salimos lo hicimos, como ya lo dije hace un rato que usted me preguntó, porque rápidamente nos dimos cuenta que a la juventud le iban a estigmatizar su protesta y que le iban a criminalizar. Y nosotros tomamos la decisión editorial de ser la voz y el rostro de los muchachos a quienes nunca los iban a entrevistar para que ellos dijeran qué era lo que estaban planteando. Y esto lo digo porque cuando lo hicimos a eso. Esa fue nuestra decisión. Lo que pasa es que a mí me pasó lo que le pasó a Alfonsina y el mar, ¿sí? En su novela histórica. Y es que comencé a meter los pies, primero los pies, después los tobillos, después la pantorrilla, después la rodilla en la orilla del mar. Y me fui metiendo y me fui caminando y me fui caminando y cuando menos pensé, un vacío y el mar me tragó. El mar quiere decir lo abrumador que fue el estallido. Era una cosa que tú ya no controlabas y entonces yo ya me vi fue metido dentro y la decisión sí fue no salirme, porque me parecía que lo mínimo que a mí me correspondía como ciudadano y como periodista y como líder social era estar ahí al lado de los muchachos y de las muchachas, y fue la decisión sin ningún otro cálculo. Cuando esto ya amaina y comienzan a mirar los muchachos y muchachas que del estallido había que pasar a la jornada electoral, se me acercan algunos jóvenes a plantearme que si yo autorizaba poner mi nombre a consideración de una especie como de consulta, como de sondeo. Y yo les dije, si ustedes me comprueban que son los muchachos y muchachas los que están interesados en que yo juegue un papel de representante de ellos en el Congreso, yo me le mido. Si no es confirmado por la muchachada, yo no me le mido. Puede venir Gustavo Petro, puede venir cualquier candidato con mucho poder político a decirme quiero que usted sea mi candidato para la Cámara y yo no lo acepto, si no son los muchachos. Eso fue lo que hicieron. Ellos hicieron una cantidad de cosas y se fueron a Popayán, convencieron a Petro, Petro aceptó su propuesta y Petro vino, y tengo que decirlo, fue en mi casa donde se hizo el video en el que Petro dice que acepta la propuesta de los muchachos y que a mí me ofrece la cabeza de lista del pacto histórico a la Cámara por el Valle de Cauca. Y yo soy muy claro y le contesto a Petro que yo acepto porque son los muchachos. Y a Petro se lo he dicho en varias ocasiones que yo acepto eso por la muchachada y no por él ni por los dirigentes políticos que supuestamente crean que pueden tener poder sobre mi candidatura. Esto lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto. No es que yo no respete a los candidatos. Lo que quiero decir es que quiero que la gente entienda que mi candidatura solo tiene una legitimidad, que es la muchachada. Y si la muchachada me la quita, no existe. Elemental. A mí la candidatura no me la da Alexander López, no me la da Wilson Arias, no me la da Roy Barreras, no me la da Benedetti, no me la da Petro, no me la da Iván Cepeda, no me la da ninguno de ellos. Son muy respetables, pero ellos están en su mundo. Yo estoy aquí con la muchachada y por eso también hice otra reflexión que la hice con algunos colegas periodistas, muy pocos entre otras cosas, con mis colegas aquí del canal y de SECAM, con mi familia. Miren, yo tengo que decirlo sin que suene arrogante, que yo hoy tengo un cierto nivel de reconocimiento nacional e internacional importante como periodista. A usted es testigo de lo que acaba de pasar aquí antes de esta entrevista. Vino alguien a hacerme una oferta de que me quieren llevar a hacer una pasantía en Estados Unidos como periodista. Me están invitando con los gastos pagos. Y así como ello, estoy invitado a Noruega, estoy invitado a Alemania, estoy invitado a Francia, estoy invitado a España, estoy invitado a Estados Unidos por otra gente, estoy invitado a Canadá. Es decir, si el problema es de prestigio, si el problema es de gozarme las mieles de los gloriosos, estoy en los gloriosos como periodista. Me he ganado un premio, he sido finalista de otro, estoy candidatizado a 3 premios más. O sea, lo mejor para mí hoy sería ejercer el periodismo con la reputación que tengo. Pero la reflexión que nos hicimos con la gente que me ayudó fue, bueno, pues yo me puedo convertir en un Carlos Antonio Vélez, en un, ¿cómo se llama el otro del fútbol? El de Caracol. ¿Ah? William Vinasco y todos estos comediantes.
que narran y comentan los partidos y dicen, pero es que James debió pasársela a no sé quién para haber hecho el gol y el otro porque se quedó atrás y no sé qué. Comentando la realidad. Sucede que los muchachos me empujaron y yo creo que a mi deber, hoy a los 64 años de edad que tengo, es jugármela por untarme de barro y untarme de caca. Así de claro, lo digo así, ¿sí? Porque soy consciente que me va a tocar untarme de muchas cosas malucas en este periplo de la política electoral, pero lo hago porque voy con un proyecto de fortalecer el protagonismo político de un actor nuevo en Colombia que se llama la juventud. Porque si Colombia no cambia su manera de hacer política y sus líderes políticos, Colombia tendrá 100 años de soledad más.